Bien, buenas tardes, bienvenidos de nuevo a estas reuniones de plenilunio. Hoy vamos a hacer la primera parte de 2 de la presentación preparada para este plenilunio de Escorpio 2021. Hay que decir que el plenilunio será exactamente el 19 de noviembre de 2021 a las 8 horas 57 minutos del tiempo universal, una hora más tarde en la España peninsular. Remarcamos que sí que está el Sol en Escorpio, pero que la Luna, como veremos más adelante, está en el signo complementario, en Tauro. Primera parte de 2. Empezamos con unas anotaciones de los trabajos de Hércules, la explicación del mito. De nuevo encontramos variaciones en las versiones del mito y no tenemos el relato del mito hecho por el tibetano para guiarnos. La historia de que la novena cabeza era la cabeza inmortal parece descartada por la sencilla afirmación del tibetano de que eran 3 veces 3 o 9 pruebas. La versión usada por Francis Merchant en el mito parece más precisa, es decir, que 9 cabezas fueron destruidas y entonces apareció la mística inmortal cabeza. Además, el relato de que esta gran cabeza fue enterrada bajo una roca da motivo para mucha reflexión. Tal vez el uso de la frase escondida bajo la roca de la voluntad es revelador. Todas las versiones dicen que fue pues enterrada. En algunos relatos se dice que Hércules quemó completamente las cabezas y que el fuego divino sería ciertamente necesario para esta destrucción. De cualquier modo, es imposible negar la poderosa descripción del mundo del discípulo en esta prueba suprema, sumergiéndose hasta las rodillas en la humanidad y levantando al monstruo todos los males acumulados, errores, fracasos de su largo pasado, en el aire del espíritu, donde, por su verdadera naturaleza, la hidra no podía vivir, y así se consumió y murió. El uso del fuego, en el esfuerzo preliminar, contiene no obstante este símbolo en la descripción. Mientras el sexo, bajo la prueba de la compensación de los opuestos y la doble soberanía de Marte, tiene su lugar especial, el excesivo énfasis de esta sola faceta no es suficientemente inclusivo. Todos los pares de opuestos tienen que ser compensados en este gran signo, un signo avanzado del integrado, consciente discípulo, no un signo sórdido del hombre no evolucionado, como se piensa a menudo. De nuevo, se debe leer cuidadosamente y distinguir entre gente en la rueda ordinaria y discípulos en la rueda revertida, todo lo cual es presentado para el estudio del lector. Análisis psicológico del mito. A Hércules se le dijo que encontrara la hidra de 9 cabezas, que vivía en un pantano inundado de hedor. Este monstruo tiene su contraparte subjetiva. Mora dentro de las cavernas de la mente, en la oscuridad y el fango de los huecos mentales no iluminados prospera. Profundamente alojada dentro de las regiones subterráneas del subconsciente, ya quieta o explotando en tumultuoso frenesí, la bestia establece su residencia de forma permanente. Su existencia no se descubre fácilmente. Pasa un largo tiempo antes de que el individuo se dé cuenta que él está alimentando y sustentando a una criatura tan feroz. Las ardientes flechas de la inflamada aspiración deben ser descargadas antes de que su presencia se revele.
Combatir a tan formidable enemigo es ciertamente una heroica tarea para un hijo de hombre, aun cuando él sea también un hijo de Dios. Cercena una cabeza y otra crece en su lugar. Cada vez que un deseo o un pensamiento bajo son vencidos, otros toman su lugar. Hércules hace tres cosas. Se da cuenta de la existencia de la hidra, la busca pacientemente y finalmente la destruye. Se necesita la discriminación para darse cuenta de su existencia, la paciencia para descubrir su guarida, la humildad para sacar los viscosos fragmentos del subconsciente a la superficie y exponerlos a la luz de la sabiduría. Mientras Hércules luchó en el pantano, en medio del fango, el cieno y la arena movediza, fue incapaz de vencer a la hidra. Tuvo que levantar al monstruo en el aire, esto es, trasladar su problema a otra dimensión, para poder resolverlo. Con toda humildad, arrodillándose en el fango, tuvo que examinar su dilema a la luz de la sabiduría y en la atmósfera elevada del pensamiento escrutador. De estas consideraciones podemos deducir que las soluciones a muchos de nuestros problemas vienen sólo cuando se logra un nuevo foco de atención, cuando se establece una nueva perspectiva. Se nos dice que una de las cabezas de la hidra es inmortal. Esto implicaría que toda dificultad, con todo lo terrible que parezca ser, contiene una joya de gran valor. Es siempre fútil no intentar dominar la naturaleza inferior y descubrir esa joya. La cabeza inmortal, separada del cuerpo de la hidra, es enterrada debajo de una roca. Esto significa que la energía concentrada que crea un problema todavía permanece, purificada, dirigida de nuevo y acrecentada después que la victoria ha sido ganada. Tal poder debe entonces ser rectamente controlado y canalizado. Debajo de la roca de la persistente voluntad, la cabeza inmortal se vuelve una fuente de poder. Primera parte de 2, hoy 17 de noviembre de 2021, reunión de plenilunio de Escorpio. Como hemos dicho antes, el Sol sí que está en Escorpio, pero la Luna estará en el signo opuesto, complementario, Tauro. Aquí tenemos algunos aspectos astrológicos de los signos y su complementariedad. Cuando se visione el vídeo se podrá ver con más claridad cada uno de estos aspectos. Lo mismo cabe decir respecto a los planetas. Este texto procedente de la Sinfonía del Zodiaco de Torkon Saraidaran Atice. Desde el punto de vista de la verdad esotérica, las constelaciones, los signos zodiacales y los planetas son sencillamente vidas encarnadas, vidas que se manifiestan a través de las formas de planetas y constelaciones y la expresión de la vida, la calidad, la finalidad y la intención de los seres que las pusieron en manifestación. Solo mediante preparación consciente podremos tomar contacto con los grandes seres y dirigir y usar su energía para el plan de la jerarquía. El texto original aparece en Astrología Esotérica 3, volumen 7 rayos número 3. El Sol Sirio es la fuente de la mente logoica. Sirio, las Pléyades y el Sol forman un triángulo cósmico. Somos gobernados por el Señor del Karma de Sirio. Las vibraciones nos llegan procedentes de Sirio a través del plano mental. Se nos dice que solo una vez un gran ser procedente de Sirio visitó nuestro planeta
en la época de la individualización. Estos grandes seres aparecen habitualmente en la ceremonia de iniciación de un logo solar. Sirio es la estrella de la iniciación. Nuestra jerarquía está bajo la supervisión o control espiritual magnético de la jerarquía de Sirio. Plenilunio significa que la Tierra se encuentra entre el Sol y la Luna, y que hipotéticamente el Sol está en estos momentos alineado con la constelación de Escorpio, remarcando que esto acontece subjetivamente desde la perspectiva del planeta Tierra, que no es transferible este punto de vista al resto de planetas del sistema solar. La nota clave del octavo trabajo de Hércules, Escorpio, el pétalo del valor, dice así: soy el guerrero y salgo triunfante de la batalla. Soy el guerrero y salgo triunfante de la batalla. Estas son consideraciones generales sobre los signos zodiacales y el zodiaco en general, que podréis ver el origen de la fuente de la información en este link que está debajo de la diapositiva. Puesto que, vista desde la bóveda, desde la Tierra, la bóveda celeste se encuentra en constante movimiento, también varía la relación de las irradiaciones que la Tierra recibe de las incontables estrellas del universo, que también se mueven en la gigantesca rueda cósmica. Pero todo fenómeno, y por lo tanto también el ser humano, lleva dentro de su propia rueda una estructura energética individual formada por las mismas fuerzas creadoras que las estrellas irradian en el universo. En el momento del nacimiento, estas dos estructuras son idénticas, pues has de saber que una criatura solo puede nacer en el instante en que la estructura energética de la bóveda celeste en la gran rueda cósmica está en absoluta armonía con la estructura energética de la propia rueda individual. Todas las criaturas vivientes que nazcan en el mundo tridimensional en cualquier momento de la eternidad nacerán con la misma constelación interior que poseían en el momento de la muerte de su vida anterior. Así pues, la constelación de la muerte de la vida anterior y la constelación del nacimiento de la vida siguiente son siempre absolutamente idénticas. Sin embargo, toda la criatura viviente, y por lo tanto también el ser humano, lleva a lo largo de toda su vida la imagen de la constelación del momento de su nacimiento, que está contenida en su rueda individual, oculta bajo las sucesivas transformaciones y desarrollo de su carácter. Las constelaciones opuestas a la rueda del zodíaco se complementan la una a la otra. Por ejemplo, para entender el problema de Escorpio, tenemos que mirar a Tauro. Para entender a Tauro, debemos comprender a Escorpio. Y así con los 12 signos del zodiaco, llegando a la conclusión que en realidad son 12 puertas, pero son 6 energías complementarias. Cada signo del zodíaco posee las siguientes características principales. En Escorpio se llega a un gran punto de inflexión. El hombre debe espiritualizar la fuerza divina creadora, que se manifiesta como impulso vital, y ponerla al servicio de la comunidad universal. Pero esto implica que debe someter completamente su persona física. El hombre vive la muerte mística de su persona física y la resucita a la inmortalidad en el espíritu. De ahora en adelante dejará de ser esclavo de la materia. Volará muy alto sobre la tierra, en plena libertad espiritual, como el águila, como el halcón Horus. En tanto el hombre no reconoce estas fuerzas dentro de sí mismo, se encuentra tan en sus manos como cualquier otra criatura inconsciente
que conectada directamente a esas fuerzas creadoras es llevada ciegamente por ellas. Únicamente el ser humano que consigue conocerse a sí mismo tiene la posibilidad de elevar su conciencia por encima de estas fuerzas y en lugar de dejarse arrastrar por ellas, dominarlas o alterándolas dentro de sí mismo, dirigirlas ya completamente transformadas. Pero si el ser humano puede alterar dentro de sí mismo las fuerzas creadoras, entonces también es capaz de transformar las fuerzas que rigen su destino y por ende es capaz de dominar su destino. Todo lo que se ha solidificado en el plano material, convirtiéndose así en un fenómeno material, recorre el camino de su vida en esta rueda del zodíaco. La vida del hombre es un gran periodo que se divide en lapsos más pequeños, infancia, juventud, madurez y senectud, que a su vez se componen de otros cada vez más pequeños, años, estaciones, meses, semanas y días. Debido al constante movimiento de la bóveda celeste, surge un desfase entre las dos ruedas, la cósmica y la individual. Los centros energéticos de la rueda cósmica, que irradian fuerzas, las constelaciones, estrellas y planetas, y los centros energéticos ocultos de la rueda individual, idénticos en el momento del nacimiento, se van separando lentamente unos de otros, aunque pasado un tiempo pueden volver a acercarse. Por eso algunas veces suceden uniones favorables, estimulantes y armónicas, y otras veces aparecen interferencias poco propicias o tensiones disonantes. Es también por eso que los seres vivos presentan algunas veces cualidades armónicas, positivas, y otras veces muestran características disonantes, negativas. Y como el destino es la imagen especular del carácter y la consecuencia de los actos, la vida da giros a veces favorables y otras veces poco propicios. La Tierra está recibiendo constantemente las irradiaciones del cosmos. Flota en esas ondas de energía. Todo lo que sucede sobre la Tierra es reacción directa y eco de esas ondas. El Sol intensifica considerablemente las vibraciones de aquella constelación en la que se encuentra y con la cual irradia energía hacia la Tierra. El inicio de las 4 estaciones del año está relacionado con esto. Esto procede de Astrología Esotérica 3, te lo dice el tibetano. Dice, los signos del zodiaco afectan de forma principal al hombre que vive centrado debajo del diafragma, al hombre que no es consciente de su destino universal, destino origen divino y destino divino. Este es el hombre término medio. Estos signos condicionan así 4 centros. A. La base de la columna vertebral, el centro básico. B. El centro sacro. C. El centro plexo solar. Y D. El bazo. Cáncer representa el nacimiento de la conciencia de la masa, conciencia instintiva. Leo representa la autoconciencia, la conciencia inteligente. Y Acuario, la conciencia grupal, conciencia intuitiva o conciencia interdependiente. Venimos de la conciencia de masa, la conciencia cancerina por excelencia. Pretendemos manifestar la autosuperación, el encuentro con el alma mínimamente formando una personalidad y un intelecto, y al final abocamos este potencial manásico a la conciencia de grupo. Transferimos la polaridad de la personalidad al grupo. Por lo tanto, estaríamos actuando como un verdadero acuariano o miembro de la nueva era. En conexión con el signo del Sol, con el signo ascendente y el efecto de la forma mental relacionada con la Luna, la posición de la astrología esotérica es, según el tibetano, la siguiente. El signo del Sol indica
el actual problema del hombre. Fija el paso o ritmo establecido de su vida personal. Se relaciona con la cualidad, temperamento y tendencias de la vida, que tratan de expresarse durante esta particular encarnación, y sugiere el aspecto rajásico o actividad del hombre no nato. Fundamentalmente, las fuerzas de este signo indican la línea de menor resistencia. Es lo más fácil de expresar el Sol. Características de Escorpio. El Escorpión representa la capacidad de atacar y trascender. Capacidad de atacar y trascender, según lo expuesto en esta dirección de aquí de internet, debajo de la diapositiva. Dice: Escorpio es el octavo signo del zodiaco y está regido por Plutón, el cual lo dotará de una energía que lo volverá invencible. Es considerado uno de los signos más emblemáticos debido a la gran variedad de formas a través de las cuales se puede expresar. Tanto si Escorpio se deja llevar por sus instintos como si se convierte en ave fénix para resurgir de sus cenizas, el nativo siempre será capaz de regenerarse y empezar algo totalmente nuevo. Son personas que viven apasionada e intensamente, lo que requiere un gran grado de madurez si no quieren dañar las cosas que más codician o aman. Las personas con una gran influencia de Escorpio en su carta natal suelen tener comportamientos extremos. Su lema es a menudo o todo o nada. Los demás no suelen darse cuenta de la intensidad de las emociones de Escorpio, dado que, independientemente de cómo se sientan por dentro, pueden mostrar una calma absoluta. Su intensidad puede hacer que se entreguen por completo a cualquier causa social por la que se sientan atraídos, mostrando una imagen dramática cuando así lo hacen. Interesados por cualquier cosa que parezca profunda o misteriosa y por los temas tabú, su interés se despierta allí donde otros se horrorizan o disgustan. Les importa el poder en todas sus formas. Creen que manipulando a los demás lograrán un poder sobre ellos, pero esto solo les conduce hacia un estado de dependencia que los aterroriza. Poseen dotes de curación con los que pueden ayudarnos tanto a sí mismos como a otros. Tanto Escorpio como su signo opuesto Tauro son apasionados. La diferencia es que Tauro siente pasión por experimentar en los aspectos sensuales de la vida y Escorpio por llegar al fondo de la existencia. Como signo de agua, al igual que Piscis y Cáncer, Escorpio posee una gran intuición y empatía. Cáncer es empático con los que ama. Escorpio percibe dónde otros son vulnerables y lo podrá usar para dañar o curar. Piscis se siente unido a toda la humanidad. El agua purificada, el agua de Escorpio es el agua sucia. De los signos en cuadratura con Escorpio, este puede aprender de Leo a expresar su innata energía y de Acuario a usarla de una manera constructiva por el bien de la sociedad. Mitología. La constelación de Escorpio se representa por la figura del escorpión. Dice el mito: Orión era un hombre libidinoso y un excelente cazador. Tras violar a su suegra, el rey Oinopion, su esposo, lo dejó ciego. Pero Orión recuperó la vista con la ayuda del herrero Hefaistos y se vengó a sí mismo atacando toda la naturaleza. Artemisa, diosa lunar de la selva, de la caza y de los animales salvajes, preocupada por si Orión destruía el reino animal por completo,
creó un escorpión gigante para que lo matara con su picadura. En otra versión del mito se cuenta que Artemisa creó al escorpión en defensa propia para protegerse de Orión. Sea como fuere, el cazador fue matado por el animal, que es considerado una de las más antiguas y primitivas de las criaturas. Debido al rencor que se tienen, las constelaciones de Orión y Escorpio nunca aparecen en el cielo en el mismo momento. Esto es una interpretación tradicional del mito, y además muy antigua. El ascendente o signo naciente, según el tibetano, indica la vida futura y el inmediato propósito del alma para esta encarnación. Mantiene el secreto del futuro y presenta la fuerza que, correctamente empleada, conducirá al hombre al éxito. Representa el aspecto sádvico o armónico de la vida y puede producir correctas relaciones entre el alma y la personalidad en una encarnación dada, señalando así el camino para reconocer la fuerza del alma. Ahora veremos qué significa un ascendente en Escorpio para esta dirección de enlace debajo de la página, este link. Ascendente en Escorpio. Escorpio, signo bajo la cuadruplicidad de agua y la triplicidad fija. Parece mentira que tras la paz y equilibrio de Libra siga el pasional y poderoso Escorpión. Este ascendente simboliza la capacidad de modificarnos a nosotros mismos y a los demás, o al menos el potencial para ello. Escorpio de ascendente escenifica a la perfección lo dicho sobre el significado del ascendente. Esta unión entre lo terrenal y lo celeste, en este caso y siendo básicamente de naturaleza intensa, tiende a experimentar e investigar en lo más oscuro y en lo más luminoso, e incluso posible que pase de un extremo a otro en algún momento de su vida. Su principio director parece ser el de la inspección profunda. Incluso en su forma de mirar podemos entrever la necesidad de estos nativos de llegar más allá de lo que aparentan las formas, y seguramente muchos investigadores vocacionales tienen un ascendente escorpiniano. Se dice que es por Escorpio por donde la sociedad excreta sus miserias, y de alguna forma estos nativos se presentan de maneras muy diferentes y sin términos medios. Existen los que representan la parte más oscura de la sociedad, la más oculta y subterránea, pero también quienes tienen el poder interior para cambiarla, transformando la psicología y las energías de su entorno. Seguramente muchos personajes místicos tienen esta marca de nacimiento y eligieron más la parte celeste que la puramente terrenal. El sexo y las partes ocultas de la personalidad se verán grandemente afectadas cuando Escorpio asciende, y si existen problemas con los aspectos al ascendente o hacia el regente Marte, serán puestos a prueba. Una vez más, hay que decir que siempre están caminando en una intensidad que puede generar una metamorfosis, y pueden pasar mucho tiempo obviando un tema por el que antes se les veía completamente apasionados. Su magnetismo procede de su cuadruplicidad, pertenecen al elemento agua, y el agua fija, este elemento quieto, es como el agua que no corre, que permanece sin renovarse. De esta manera se encuentran con expresiones de emocionalidad controlada y con cierta predisposición a la posesividad. La serpiente o el águila son los animales que se suelen asociar a Escorpio, una que se arrastra por la tierra y otra que vuela muy alto. Según el tibetano, la luna, dice, este tipo de fuerza procedente de ciertos planetas y no de la luna, indica el pasado. En consecuencia, resume las limitaciones y los obstáculos presentes,
rige el cuerpo físico y muestra dónde se halla la prisión del alma. De otra manera, por donde no hay que volver a pasar, si queremos manifestar el alma. La luna en Escorpio. Para este link de debajo, también la interpretación cogida de ahí, entender a Escorpio no es fácil, y antes de entenderlo te cae bien o te cae mal. O mejor dicho, le caes bien o mal, lo cual es mucho más peligroso, pero a la vez excitante. Hay algo que debemos saber antes de relacionarnos con este signo. Para bien o para mal, nada volverá a ser igual después de su paso por nuestras vidas. Para Escorpio tampoco, porque decide transformarse a la par de aquello que transforma. Se trata de un signo de agua, pero antiguamente se lo asociaba también al elemento fuego, sobre todo por la regencia tradicional de Marte, planeta que en este signo encuentra su domicilio nocturno, lo que de antemano nos da una buena perspectiva de su accionar, motivaciones y jugadas premeditadas, ocultas, subjetivas, intuitivas, hondas, a contramano de lo solar, espontáneo, superficial. Como es un signo fijo, su energía es de acumulación, por lo cual sus nativos tienen una gran habilidad para hacerse de poder y sobre todo para utilizarlo. Son excelentes estrategas, calculadores y tienen una gran destreza para manipularte. Actualmente la astrología asocia a Plutón con Escorpio. Este planeta confiere su lado más transformador. Es casi seguro que personas con mucha energía escorpiniana en su carta natal pasen por experiencias traumáticas en su vida, que las obliga a cambiar de manera drástica de hábitos, relaciones, conductas, etc. No en vano, muchos astrólogos creen que Urano, planeta de los cambios radicales y las revoluciones, se exalta en este signo. El eje simbólico de muerte y resurrección es totalmente escorpiniano. Plutón es el antiguo dios del inframundo, Plutón, regente del Hades. Por lo tanto, estas personas, como buenas plutonianas, tienen un interés especial por los asuntos que están más allá de lo terrenal. La muerte y todo lo que se deriva de ella son sus temas favoritos, su línea de menor resistencia. De hecho, suelen optar por ocupaciones y profesiones en las cuales se necesita una gran capacidad de investigación, intuición y fortaleza de carácter. Por ejemplo, psicología, psiquiatría, cirugía, derecho penal, tanatología. La combinación de Marte y Plutón le da a este signo un volumen erótico y sexual muy alto. Es probablemente el más apasionado del zodíaco, pero su pasión no es visible a ojos de todo el mundo. Prefiere operar con mucho control personal. Bulle en su interior como un volcán amenazante. Cuenta con sutiles técnicas de atracción y gracias a su magnetismo personal consigue casi siempre lo que se propone. Marte es el deseo, Plutón el poder, de modo que estas dos herramientas son fundamentales para Escorpio. Tanto Marte como Plutón influyen además en su aspecto físico. Destaca principalmente por su mirada penetrante y profunda, plutoniana, con ciertos destellos rojizos marciales en sus ojos y en sus cabellos. La nariz suele ser aguileña y los rasgos, sobre todo las de sus cejas, tienen cierto aire diabólico que recuerda a las gárgolas de las catedrales. Su vestimenta también se nutre de esta oscuridad plutoniana. Prioriza el rojo y el negro, y su estilo es siempre insinuante, misterioso y un tanto gótico. Este parecido con el mítico Pan, dios pastoril de la antigüedad, y fauno lascivo que raptaba ninfas y asediaba los rebaños, no es accidental.
Muchas de sus características son esencialmente escorpinianas, sobre todo su sensualidad y virilidad, encarnadas en la imagen del macho cabrío, elementos asociados también al planeta Marte. La temporada Escorpio viene a profundizar todo aquello que iniciamos en el signo cardinal anterior, Libra. Tiempos en los cuales las aladas y perfumadas palabras de Cupido propiciaron exquisitas galanterías y nuevos cortejos. Escorpio necesita dar pasos hacia otro nivel y no justamente superior. Quiere hacerte descender a tus oscuridades, desnudarte las intenciones, conocerte de manera visceral, arrastrarte a tus extremos. Por eso, bajo este sol, debemos atravesar crisis, ya sean de identidad o vinculares. Devienen rupturas, reformas, reencuentros, renacimientos. Cada cual vive a su manera su propio purgatorio. Sufrimos reveses, expiamos culpas, las grietas arden bajo nuestros pies, los abismos se extienden ante nuestra vista, pero no es el final, nunca lo es. Es el paso a lo siguiente, y muchas de las mejores cualidades de Escorpio están íntimamente ligadas no solo con la muerte, sino también con la vida. La voluntad, la pasión, el sexo, el poder, por supuesto también el dinero y los recursos. Así que aprovechemos y como Dante naveguemos por nuestros ríos ocultos y prohibidos. Seguramente encontraremos miserias y dolores, pero también placeres secretos y unas cuantas verdades que nos devolverán la fuerza y la vitalidad para volver a transformarlo todo. Estos textos proceden ahora de Torcón Saraydarián de la Sinfonía del Zodiaco. Dos cosas importantes a ejercitar en la época de las lunas llenas son la inofensividad y el desapego. Este autor ha bebido bastante prácticamente casi toda su obra en las fuentes de Alice Bailey del tibetano y también de la Octava Secreta y de Nicolas Roerich. Dos cosas importantes a ejercitar en la época de las lunas llenas son la inofensividad y el desapego. Inofensividad de pensamiento, emociones, acciones y palabra, y desapego en todas las relaciones. La inofensividad es un modo de vida en el cual no obstaculizamos, detenemos ni retardamos la evolución de ningún ser humano o criatura viva. El desapego es un modo de vida en el que nos aislamos dentro de nosotros mismos de todas las fuerzas, influencias e impresiones antievolutivas. El desapego y la inofensividad marchan juntos. El desapego y la inofensividad van de la mano. Uno de los signos de la integración grupal es cuando los miembros individuales que forman parte del grupo son capaces de entrar y salir sin perturbar la coherencia esencial del campo causal. Esto demuestra que el énfasis de identidad se ha pasado al alma grupal antes que enfocado en el individuo. A partir de ahora el texto procede de Bruce Lyon del libro Iniciación Grupal. Esto de ninguna manera niega la importancia del individuo. De hecho, lo contrario, permite al alma individual una mayor apreciación de la energía diferenciada particular con la cual contribuye lo mayor, siempre incluye a lo menor. Sigue diciendo el texto, preveo poca dificultad en este grupo al comenzar la siguiente fase de trabajo juntos. Un indicio que quisiera dar para ayudar a facilitar el proceso de fusión, presten particular atención a cualquier contracción de la conciencia, cuando estén meditando juntos como grupo. Para entender a lo que me refiero con esto, imaginen al proceso de fusión como un flujo de fuego espontáneo y hacia afuera entre sus cuerpos causales que forman una esfera de fuego que es el campo grupal.
Si este flujo es bloqueado de cualquier manera o encuentra resistencia en el plano mental abstracto, resultará en pensamiento. El pensamiento, en este contexto, cuando estén meditando o más bien comulgando juntos, debería ser visto como un indicador de que alguna parte de su conciencia se ha contraído o comenzado a concretizarse en capas de materia mental. Pueden contrarrestar esto rehusando tomar en serio lo que sea en que se hallen pensando. Presten atención como grupo a la esfera de fuego que están formando juntos o más bien que los está evocando. Esta esfera es importante para su trabajo conjunto, como una embarcación lo es para un grupo que emprende navegación hacia una tierra distante. Se acostumbrarán a chequear la integridad de su bote que navega el océano de Budi y a hacer cualquier ajuste que sea necesario antes de que viajen. Esto requiere el reconocimiento de 3 aspectos esenciales. Primero, cada individuo tiene una responsabilidad de emitir claramente su propia nota del alma y por lo tanto mantener el punto particular dentro del todo mayor. Segundo, la relación entre los puntos debe ser tal que no exista impedimento para el flujo de energía ardiente que provee la cohesión del campo. Tercero, el campo como un todo debe ser acrecentadamente responsivo a la nota clave que emana desde el centro del campo y desde el centro del cual el campo forma un punto, la nota del propósito. Despejen su propio campo, despejen su relación como grupo, despejen su relación con el centro, conmigo su maestro, al menos en este experimento, y entonces, a través de este centro, comiencen a formar una relación con la nota mayor del propósito en torno a la cual gira la totalidad de su campo. Esta última relación de resonancia entre el centro interno de cualquier entidad y el centro externo en torno del cual esa entidad gira está peculiarmente relacionada al plano búdico y la conciencia cuatridimensional. Intenten hacer de esta relación un factor en su trabajo meditativo grupal. Es el factor clave que abrirá la puerta a la siguiente fase de trabajo que tengo en mente para ustedes. 27 de octubre de 2004, plenilunio de Escorpio. Aquello que puede efectuar un cambio. Bruce Lyon también, iniciación grupal. Este es un momento importante en la historia del planeta. Esto se retrotrae a una transmisión anterior cuando les dije que la jerarquía había decidido permitir que la humanidad como un centro ejercitase plenamente su libre albedrío. La elección en los Estados Unidos provee una oportunidad crucial en ese ejercicio de la voluntad. Los temas están claros y la población de esa democracia occidental está más informada acerca de ellos como nunca antes. Tal vez el único elemento que está faltando es una perspectiva clara sobre cómo el resto del mundo ve a esta nación. Siempre es difícil apreciar esto cuando residen dentro de su propia aura. Uno de los asuntos centrales, por lo tanto, para el pueblo norteamericano es si se abrirá o no a una perspectiva global más unificada, llegando a la identificación con la humanidad, lo cual requerirá algo de humildad a medida que absorban algunas verdades incómodas acerca de ellos como nación. O si no, se cerrarán en cierto modo con derecho en torno a su identidad nacional y posición en la arena global. Es una prueba de discipulado para esta joven nación. ¿Reforzará la personalidad o se abrirá el alma? Recuerden que el alma está en el segundo rayo y entra bajo la influencia de Acuario.
referido a Estados Unidos. Estas dos energías ofrecen gran potencial para la propagación del principio de libertad, que está también firmemente anclada en el alma de los Estados Unidos. La propagación del principio de libertad a niveles del alma es bastante diferente de la propagación de la idea de libertad tal como es interpretada por la personalidad de los Estados Unidos. Es el costado de sombra de la expresión de esta idea interpretada, que es aquello mismo de lo que la comunidad global es agudamente consciente mientras pone a este país bajo su mirada colectiva. Liberar la idea y trabajar con el principio mismo es precisamente lo necesario para abrirse al alma. Si permitiésemos a la humanidad la plena libertad de expresión del principio de libertad en este caso, cuando estuviese expresándose de una manera no solarizada que no acompañara al alma, entonces compartiríamos responsabilidad por las consecuencias destructivas. Siempre recordemos que ha de ser la libertad del alma, no tanto la de la personalidad tal y como la entendemos de manera egoísta. Bien, compañeros, hemos finalizado la primera parte de 2. Mañana continuaremos con el resto. Ahora vamos a dar un turno a las preguntas fuera de grabación y después realizaremos la meditación bajo la influencia de la energía de Escorpio. Nota clave: soy el guerrero y salgo triunfante de la batalla. Soy el guerrero y salgo triunfante de la batalla. Vamos a la meditación. Gracias a todos por el servicio. Nos encontramos mañana mismo.